First impressions matter. When it comes to your research, they matter even more. At Editage, our team of scientific and design experts delve deep into subject areas that range from biomedicine to environmental sciences to create graphical abstracts tailored not only for your journal's requirements, but to ensure your research stands out among thousands seeking to make an impact, making the perfect first impression. With Editage Graphical Abstract, your research isn't just seen, it's remembered. Editage, helping you get published. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Valeria y voy a hablar hoy para vosotros sobre diseño de resúmenes gráficos asistidos por la inteligencia artificial para la aceptación en revistas científicas. Yo voy a enseñar a vosotros hoy cómo elaborar graphical abstracts o resúmenes gráficos con el apoyo de la inteligencia artificial para aceptación en revistas científicas. Este webinar es organizado por Editage. Editage es una empresa con soluciones integrales de punta a punta para publicación y comunicación académica. Entonces, esta empresa tiene muchos servicios para autores como redacción, edición y traducción científica, servicios de apoyo a la publicación, servicios de integridad a la investigación y garantía ética, muchas herramientas y servicios de difusión de la investigación y tienen también servicios para elaboración de resúmenes gráficos, que es el tema de que voy a hablar hoy. Bueno, para hablar de este tema que creo que es muy importante en los días de hoy, yo dividí esta clase en 4 partes. Entonces, el primer punto que voy a hablar hoy es por qué los resúmenes gráficos influyen ahora, hoy, en las decisiones editoriales, por qué son tan importantes en los días de hoy. Después voy a enseñar un poco cómo vosotros podéis evaluar críticamente los resúmenes gráficos e identificar qué los hace fracasar y qué los hace lograr éxito en la publicación. Después voy a enseñar cómo convertir un resumen escrito en una narrativa visual estructurada, o sea, un graphical abstract, un resumen gráfico. Y por último, cómo usar las herramientas asistidas por la inteligencia artificial para producir resúmenes gráficos de forma responsable, de forma ética, porque hoy tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a usar inteligencia artificial para producir contenidos principalmente científicos. Bueno, entonces, ¿qué es un resumen gráfico? Entonces, un resumen gráfico es una imagen destinada a dar al lector una comprensión inmediata del mensaje principal de la investigación o del artículo. Él debe ser distinto de las figuras o diagramas del resto del artículo. Entonces,
Un resumen gráfico no es una imagen de por ejemplo, de un resultado que tenemos en nuestro artículo. Él es mucho más que esto. Y empezando, ¿por qué ellos son tan importantes en las decisiones editoriales? Entonces podemos pensar que tenemos muchos desafíos para los editores y para los lectores también. Tenemos un número de artículos publicados muy grande en los días de hoy. Ah, Muchos editores y muchas personas que van a leer un artículo no tienen tanto tiempo para leer un artículo. Am, También tenemos hoy una educación continua. Todos los días tenemos que aprender nuevas cosas y tenemos también algunos temas que son muy complejos. Entonces, am, muchos conceptos médicos, por ejemplo, son muy complejos. Entonces, captar la atención de un público amplio es importante para cualquier investigación, para cualquier artículo. Y captar la atención de un editor es muy importante también para lograr éxito en la publicación. Entonces, tenemos todos esos desafíos cuando estamos pensando en la publicación de un artículo, si ese artículo va a ser publicado y quién va a leer este artículo. Entonces, por todas esas razones aquí, la comunicación visual con una imagen, con un resumen gráfico, puede comunicar rápidamente el mensaje principal de una investigación. Entonces, hoy podemos ver que tan importante cuanto la calidad científica, tenemos ahí la comunicación visual como un aspecto muy importante también que tenemos que siempre considerar tener a una comunicación visual buena. Y hay una razón fisiológica para eso. Entonces, la estimulación visual, né, podemos decir que el cerebro humano procesa las imágenes mucho más rápido que el texto. También podemos pensar que las imágenes pueden comunicar una información compleja de manera simplificada. Con las imágenes conseguimos lograr eso. Y además, tenemos algunos estudios que demuestran que las personas recuerdan la información más cuando ven un elemento visual. O sea, yo puedo procesar más rápido, entender más rápido la información, puedo entender una información compleja y también puedo recordarme mejor de este contenido que he aprendido a través de una imagen. ¿Y qué ocurre en la cabeza del editor cuando él recibe un artículo para ser evaluado? Entonces, empezamos aquí. El editor suele buscar 3 cosas en los primeros minutos. Ese estudio es relevante, es importante. Ese estudio es nuevo. Tengo una nueva información con esta investigación. Esta investigación encaja en el alcance de la revista, está dentro de los temas que esta revista suele publicar. Entonces, esas informaciones son las primeras que pasan en la cabeza del editor. Y si tengo, por ejemplo, un buen resumen gráfico, él
puede ayudar al editor a responder a estas preguntas en unos segundos. Ah, un resumen gráfico no va nunca a sustituir la lectura. El editor va a leer todo el artículo, pero al principio facilita bastante entender el artículo cuando hay un buen resumen gráfico para el editor. Por eso que hoy es muy importante entender, saber cómo crear un buen resumen gráfico. Algunas informaciones que tenemos hoy, podemos ver que artículos con resumen gráfico tienen 1.5 más descargas, o sea, más downloads. Si tienen resúmenes gráficos, son citados con mucho más frecuencia. Ellos tienen también mayor puntuación en el Altmetric. Eso es una plataforma que suele medir el alcance de los artículos. Y podemos ver también algunos datos de que los artículos que tienen resumen gráfico tienen más impresiones, son más compartidos, tienen más visitas. O sea, con imágenes conseguimos llegar a más personas. O sea, la investigación consigue ir a otros lugares, consigue ser vista y citada por mucho más pesquisadores. Essas informações estão publicadas em estes artículos. Então, aqui podemos ver que há uma preocupação e há evidências científicas que demonstram que os resumos gráficos são muito importantes para a disseminação de la ciencia, de la evidencia, de los resultados que estamos produciendo como pesquisadores. Una información que tenemos también es que muchas revistas exigen resúmenes gráficos. Entonces yo puse aquí algunos ejemplos de revistas con factor de impacto, por ejemplo, muy alto, en que los resúmenes gráficos son muy recomendados o obligatorio para la submisión. Entonces, podemos ver en diferentes temas, medicina general o medicina cardiovascular, metabolismo y endocrinología. En muchas revistas podemos ver que ellos están recomendando o es obligatorio tener un resumen gráfico para enviar un artigo para ser considerado para publicación. Y también muchas revistas, aquí podéis ver dos ejemplos, que algunas revistas tienen guidelines, o sea, ¿cuáles son las características que un resumen gráfico necesita tener para ser enviado para esta revista? Entonces, ellos ya tienen allí guidelines para los autores para que puedan crear, elaborar un buen resumen gráfico.
Y estas informaciones que podemos decir de formatación son esenciales cuando vamos a empezar a crear un resumen gráfico, porque voy a enseñar un poco más adelante, pero este es el primer paso para crear un resumen gráfico. Necesitamos saber la formatación, el tamaño, la letra que debemos usar. Esto es muy importante antes de crear un resumen gráfico. Otra cosa que podemos ver hoy es que muchas revistas están adoptando la indexación visual. Entonces, ¿qué es esto? Cuando vamos a buscar un artículo, podemos ver que siempre hay una imagen ah, con el artículo al lado. Entonces, la probabilidad de una persona que está aquí mirando o buscando algo, de clicar, de querer leer, es mayor cuando tenemos, es más grande cuando tenemos una imagen, una indexación visual. Entonces, la comunicación visual está muy, muy, muy presente en los días de hoy. Bueno, ¿y cómo evaluar los resúmenes gráficos de forma crítica e identificar qué los hace fracasar o qué los hace lograr éxito? Bueno, tenemos que pensar en dos cosas. Ah, yo puedo tener un resumen gráfico muy bonito, muy guapo, aquí tiene buena pinta, pero no comunica nada. Entonces, no puedo tener un resumen gráfico solo bonito. Y también no puedo tener el mini manuscrito, el mini artículo, porque si pongo, am, si hago una reducción de mi artículo para el resumen gráfico, si pongo mucho texto, por ejemplo, él se queda igual el resumen escrito. Entonces tenemos que encontrar ahí, tenemos que buscar las dos cosas, tener buena pinta, pero hay que comunicar muy bien los resultados que tenemos con la investigación. Entonces, errores muy comunes en resúmenes gráficos. Como he dicho, demasiada información, o sea, mucho texto. Am, por ejemplo, no hay necesidad de poner algunas informaciones en el resumen gráfico. No hay necesidad de poner todos los resultados. Entonces, cuando pongo mucha información, el resumen gráfico se queda, él no está atractivo para leer, para el editor y para quien va a leer. Ah, otro error común es no hay un mensaje principal claro. Un buen resumen gráfico hay que tener un mensaje principal muy claro. Flujo narrativo interrumpido, o sea, yo necesito un flujo de informaciones para la persona que va a leer. Entonces, eso tiene que ser intuitivo. Tengo que seguir el flujo y llegar hasta el final de la información. Si estoy interrumpiendo el flujo, la persona que está leyendo puede perder el interés en la narrativa. Sobrecarga visual, como he dicho, tenemos que tener cuidado con las imágenes que vamos a poner y con los colores que vamos a utilizar. En especial, tenemos aquí ya un punto
que es relativo a utilización de inteligencia artificial, que es la inexactitud científica. Imágenes no reales generadas por la inteligencia artificial. Ah, hoy tenemos algunos artículos que fueron rechazados porque tenían imágenes no reales generadas por inteligencia artificial. Entonces, podemos usar la inteligencia artificial, pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que siempre poner nuestro pensamiento. Tenemos que analizar críticamente imágenes que son generadas por la inteligencia artificial, porque pueden transmitir conceptos que no existen. Y esto es muy grave en la comunidad científica. Y por último, desalineación con la revista, o sea, tenemos que seguir a la estandarización de las revistas para elaborar un resumen gráfico para lograr éxito. Una cosa importante, un ejercicio que podemos hacer cuando estamos elaborando, creando un resumen gráfico, es que cuando podemos pedir para otra persona mirar a esta imagen, a este resumen gráfico, y ella necesita captar, entender el principal mensaje del estudio entre 10 y 30 segundos. Eso es un ejercicio que podemos hacer para saber si nuestro resumen gráfico está bueno. Otras cosas que debemos tener atención es para elegir la tipografía adecuada. Entonces, aquí podéis ver un ejemplo de tipografía que está bien o que puede estar mal cuando estamos elaborando un resumen gráfico. Entonces, aquí, este tipo de tipografía, serif, este tipo tiene trazos muy decorativos, mientras esta tipografía sans serif no tiene trazo decorativo. Entonces, podemos siempre pensar que este tipo de tipografía es mejor para presentaciones científicas, para no usarmos una sobrecarga muy alta de elementos, né, de trazos decorativos. Esquema de colores. Podemos pensar, cuando estamos elaborando un resumen gráfico, que los colores tienen que tener buen contraste. Texto claro, fondo oscuro. Texto oscuro, fondo claro. Este es un buen contraste. Otra recomendación que tenemos es no utilizar muchos colores, porque puede quedar un resumen gráfico que no es muy atractivo. Tenemos que tener en cuenta también cómo vamos a usar iconos e imágenes. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque las imágenes e iconos que hoy tenemos acceso en la internet, podemos buscar, podemos tener imágenes e iconos, pero ellos tienen que ser relevantes, coherentes, interesantes, informativos y llamativos, pero ellos no son objetos de decoración. Ellos
tiene que tener sentido dentro del resumen gráfico. No debemos usar iconos, imágenes para poner el resumen gráfico bonito. Entonces, debemos utilizarlos siempre con un sentido dentro del resumen gráfico. Ellos deben complementar los datos y el mensaje principal. Y evitar usar iconos e imágenes demasiado complejos o demasiado genéricos o demasiado decorativos, porque ellos van a interferir en los datos, en el mensaje principal que debemos priorizar. Outra cosa que podemos tener atención es que hay algunos artículos intentando estandarizar la utilización de fechas. Entonces, por ejemplo, es muy común este tipo de flecha que tiene un significado de proceso, de tiempo, de movimiento. Entonces, es muy utilizada para esto. Este tipo aquí, por ejemplo, ya puede significar movimiento, pero algo que no es cierto que va a ocurrir o no. Tenemos este tipo aquí que puedo traducir para el español como etiqueta. Eso podemos usar, por ejemplo, cuando necesitamos poner eh, tiempo. Cuando hacemos muchas medidas, podemos usar etiquetas para, para apuntar cuando esas medidas fueron hechas. Esta aquí también muy conocida, inhibición. Cuando usamos esto, ya sabemos que hubo una inhibición. Entonces, las fechas pueden ayudarnos bastante para un buen resumen gráfico. Y otro ejemplo aquí, la misma fecha, pero aquí tienen diferentes significados. Entonces, aquí, en este proceso, eso significa que aquí están con la misma, los iconos están con el mismo color. Eso significa que no hubo diferencia. Aquí ya podemos interpretar que hubo una diferencia over time, por el tiempo. Entonces, estos tipos de flechas pueden nos ayudar también a comunicar nuestros resultados. Y siempre tenemos que tener en cuenta la dirección de la lectura. Siempre se lee de izquierda a derecha. Entonces, esto es una cosa que tenemos que respetar. Bueno, algunas revistas ya tienen una estructura hecha. Entonces, para algunas revistas nosotros solo necesitamos poner algunas informaciones en estructuras que ya tenemos. Entonces, aquí un ejemplo de esta revista, Radiology, donde ellos tienen esta estructura y el autor solo puso las informaciones ya con la estructura. Si podemos verla aquí, la pregunta, los métodos, los pacientes, los resultados por escrito, elementos visuales. Entonces, tenemos ahí muchas cosas que podemos usar para nos ayudar a elaborar un resumen gráfico. Y esto ya es un resumen gráfico 100% hecho por Editage.
donde aquí podemos ver que hay elementos que são muito mais profissionais, pero já temos a oportunidade de usar estruturas hechas por las revistas. E como hacemos para convertir um resumen escrito em uma narrativa visual estruturada? El primer cosa que tenemos que tener en nuestra cabeza es, el contenido siempre es lo primero y el diseño se basa en ello para apoyar la comunicación visual clara y una mejor comprensión. Entonces, el contenido siempre será nuestra prioridad para elaborar un resumen gráfico. Yo voy a enseñar cómo Editage trabaja cuando recibe cuando tiene un servicio para elaborar un resumen gráfico. Entonces, ellos aquí siguen una orden. Si empieza por hacer un storyboard, después wireframe y por último el resumen gráfico. Estas palabras voy a mantener en inglés porque yo creo que es más fácil de explicar que cuando traducimos a veces pierde el sentido de la palabra. Entonces, ¿qué sería un storyboard? Entonces, es un guión gráfico que captura la estructura del contenido. Aquí tenemos solo el texto, no tenemos imágenes, no tenemos dibujos, tenemos contenido textual completo. Podemos elaborar secciones claras y lógicas do que estamos querendo comunicar con nuestro resultado. Aquí podemos escribir el orden y la jerarquía del contenido, cómo debe aparecer en el resultado final. Podemos usar notas o indicaciones y elementos visuales de apoyo, como iconos, ilustraciones, gráficos o otros elementos gráficos. Pero aquí estoy haciendo un guión, estoy escribiendo todo lo que me gustaría poner en el resumen gráfico. Entonces, aquí un ejemplo de cómo Editage trabaja con un storyboard. En este lado, aquí podéis ver elementos que están más relacionados a la formatación. Entonces, ya tengo aquí el título del artículo, la revista que va a ser enviado el artículo, la formatación del tamaño, entonces la tipografía, la resolución, todo ya tiene que estar decidido antes de comenzar un storyboard. Aquí podéis ver cómo se hace un storyboard. Entonces, podemos escribir lo que queremos. Entonces, aquí, el autor puso, me gustaría empezar enseñando un cerebro. Después del cerebro hay que aparecer una neurona. Un poco más aquí, una neurona debe estar alrededor del cerebro. Hay que tener burbujas enseñando oxígeno. Entonces, el storyboard es un texto escrito donde vamos poniendo por orden, por secciones, las cosas que queremos que estén en nuestro resumen gráfico. Después vamos para el wireframe. Aquí empezamos a tener imágenes. Entonces ya vamos a traducir el guión gráfico, el storyboard,
em uma estrutura visual preliminar. Então, já vamos começar a pensar como se centra, como se dispõe o conteúdo, os elementos visuais, a disposição general, o fluxo visual do desenho. Então, aqui já podemos separar blocos de conteúdo, começar a elegir elementos visuais, íconos. Então, podemos também já estabelecer as relações espaciais, a alineação e o equilíbrio. Aqui temos um conteúdo com baixa fidelidade, sem o estilo, os colores, nem as tipografias finais. Aqui estamos começando a ter um resumo gráfico. Então, aqui podemos dibujar com a mão ou podemos fazer em la computadora. Pero aqui, eu tenho aqui um exemplo de um wireframe que foi dibujado a mano. Então, eu he dicho sobre um cérebro que está aqui en el storyboard com uma neurona larga, por ejemplo, con burbujas enseñando oxígeno. Aquí ya podemos ver un dibujo sobre el método del estudio. Aquí el mensaje principal. Aquí marcadores de posiciones para iconos, para resultados. Entonces, aquí ya tenemos algo, ya tenemos dibujos para nuestro resumen gráfico. Y aquí el diseño final. Entonces, aquí, una vez más, el cerebro, la neurona. Aquí hay las burbujas de oxígeno, aquí hay informaciones, aquí podemos ver números, entonces ya el lector, el editor puede seguir un flujo 1, 2, 3, 4 y después venir para acá donde hay métodos, los métodos del estudio y aquí el principal mensaje. ¿Vale? Aquí un otro ejemplo de mejora creativa. Aquí podemos ver un wireframe, una estructura hecha donde podemos, necesitamos apenas poner algunas informaciones. Entonces, aquí el título del artículo, la introducción, los métodos, alguna imagen, los resultados van aquí abajo, el principal mensaje y la leyenda aquí. Podemos usar la estructura así y nosotros buscar imágenes o si usamos una herramienta más profesional como Heritage, ellos ofrecen, podemos tener una mejora creativa mucho mejor. Bueno, y hablando más ahora de cómo usar las herramientas asistidas por la inteligencia artificial para producir nuestros resúmenes gráficos para revistas de forma ética y responsable. Entonces, voy a poner aquí un flujo, una opción, ¿no?, de flujo de trabajo de diseño asistido por inteligencia artificial. Entonces, empezamos aquí con nuestro pensamiento científico. Un guión narrativo y esquematización estructural de la composición, que es similar parecido con el storyboard. Después, vamos aquí a generación visual. Y siempre aquí voy a explicar dónde vamos a usar inteligencia artificial
en cada etapa. Aquí empezamos a usar la inteligencia artificial para crear imágenes conceptuales, estilización de recursos y elementos ilustrativos. Después, vamos a utilizar plataformas de diseño, diagramas científicos estandarizados para apoyarnos en la generación visual. Y el último, que yo creo que sea el más importante, es verificación del investigador. Después que usamos la inteligencia artificial en diferentes etapas de la generación de nuestro resumen gráfico, tenemos que tener una verificación muy crítica por la parte del investigador, por la precisión científica y las normas éticas del uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podemos usar las herramientas de inteligencia artificial en cada una de esas etapas? Entonces, aquí, por ejemplo, para mejorar, para nos apoyar en el storyboard, por ejemplo, en nuestro guión gráfico, utilizando texto, podemos usar herramientas como ChatGPT, Gemini y Claude, que ellos entregan estrategia de comunicación visual. En el nivel 2, en este, ya podemos ir, cuando ya tenemos un guión, podemos ir para herramientas que van nos apoyar a generación de ilustraciones. Entonces, ya podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial como Midjourney, Firefly y DALL-E. Ellos son herramientas específicas para generación de ilustraciones. Después, al nivel 3, este nivel que ya estamos aquí con un guión, ya tenemos imágenes que queremos utilizar, vamos para la parte científica, esta parte muy importante. Ya ahora estamos construyendo nuestro resumen gráfico. Entonces, tenemos algunas herramientas que son específicas para área científica. Aquí tenemos Mind the Graph, es una herramienta de editation, y tenemos también BioRender. Ellos tienen imágenes más específicas para comunicación científica. Y paso final, siempre el investigador tiene que tener una parte muy crítica para evaluar todo lo que fue criado y hecho por la inteligencia artificial, porque ya he dicho que tenemos ahí artículos rechazados porque tenían imágenes con informaciones equivocadas. Las herramientas asistidas por la inteligencia artificial, normalmente ellas no fallan porque están mal dibujadas, que no tienen una buena comunicación visual, pero porque ellas solas no pueden identificar el mensaje más importante del estudio. Entonces, nosotros como humanos tenemos que trabajar juntos, no podemos dejar que la inteligencia artificial haga todo el trabajo, porque no vamos a lograr éxito de esta manera. Aquí podéis ver
algunas informaciones sobre esta herramienta de Editage, Mind the Graph. Es una herramienta para crear figuras visualmente atractivas para investigación científica, entonces es específica para eso. Entonces, puede nos ayudar muito para desenhar um resumo gráfico. E agora integra também capacidades assistidas por la inteligência artificial para a criação de resúmenes gráficos, haciendo, podendo criar figuras, imágenes mais específicas para nossas necessidades. Aqui algumas imagens, podéis ver algumas imagens que há em esta herramienta. Siempre temos que ter em conta que estas plataformas como Mind the Graph e outras como BioRender, ellas tienen representaciones precisas, por ejemplo, de cepas de animales de laboratorio. Entonces, son herramientas mucho más específicas para a comunicación científica. Entonces, son herramientas muy interesantes para trabajar. Aqui um exemplo de grande êxito com imagens criadas com o Mind Graph. Aqui podeis ver um artigo publicado em la revista Science. Este artículo tiene un resumen gráfico bem interessante criado com Mind Graph. E para terminar, para concluir esta webinar, las informaciones que tenéis ahora son que los resúmenes gráficos, ellos se han vuelto decisivos para la visibilidad editorial y la participación de los lectores, o sea, es más fácil para el editor entender nuestro trabajo y también para los lectores, si podemos llegar a mucho más personas cuando tenemos un resumen gráfico en nuestra investigación. Cuando tenemos una mirada crítica, eso nos ayuda a evitar la sobrecarga de informaciones, de colores, de comunicación visual, narrativas inconexas y imprecisión científica. Como he dicho muchas veces aquí, que no podemos, tenemos que tener una mirada muy crítica cuando estamos creando imágenes con inteligencia artificial. Yo presenté a vosotros guiones gráficos, storyboard, wireframe, que son esquemas, secuencias que podéis utilizar para convertir una información escrita, un resumen escrito, en una comunicación visual. Y por último, enseñé un poco cómo las herramientas asistidas por inteligencia artificial pueden acelerar nuestro trabajo. Ellas pueden ser utilizadas en partes específicas cuando estamos creando un resumen gráfico, pero al final siempre tenemos que tener una mirada crítica del investigador para garantizar la precisión y la ética. Gracias. Ahora me quedo aquí un rato. Si tenéis dudas, estoy aquí para ayudar. A ver aqui, vou mirar a ver se há dúvidas.
Si tenéis dudas, podéis poner en el chat. Me quedo aquí un poco más para responder. Hay una duda aquí. Giovanni, muchas gracias. Me encanta que has gustado de mi presentación. Rabia, muchas gracias que te ha gustado la presentación. Hay una duda aquí. A ver. Hay una duda. Si el editor tiene dudas durante el resumen gráfico, ya, sí, si el editor apunta algo, una pregunta de Giovanni, es que para mí está apareciendo en portugués. El editor, él debe buscar errores. Quando um artículo é rechazado, também temos que pensar que el editor no supe reconocer algo que estaba errado. Entonces, sí, es totalmente posible que el editor pida para revisar, para cambiar algo, si él ve que hay algo que no es ético. Entonces, es parte también del editor y ellos tienen herramientas para hacerlo también, para identificar, por ejemplo, el uso exagerado de la inteligencia artificial. Hay una otra pregunta. ¿Cuál es la influencia de un resumen gráfico en la aceptación de un artículo en comparación con el propio contenido científico? Entonces, cuando tenemos el resumen gráfico, la comunicación visual, la probabilidad de aceptación es más grande. Eso tenemos ya con artículos enseñando que esto es un fato. Entonces, la comunicación visual puede ayudar bastante en la aceptación de un artículo científico. Entonces, la influencia es muy grande.
¿Más alguna pregunta? ¿No? Vale, muchas gracias.